buenos días con todos los presentes y muy buenos días con todas las personas que nos siguen desde la plataforma virtual de Facebook, desde Zoom y también desde las demás redes que tenemos en el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancahu Internacional. En esta oportunidad, hoy sábado 22 de junio, un nuevo día, a las 9 de la mañana nos encontramos reunidos para poder llevar a cabo el webinar tan esperado con el tema Perspectiva sobre la motivación de laudos arbitrales en la jurisprudencia peruana, en el cual nos acompaña el distinguido doctor Adolfo Pulgar Suárez. El doctor es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con un máster de Derecho de la Empresa por la Universidad de Navarra y magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Cuenta con diplomados y concursos de posgrado en arbitraje, contratación pública, derecho administrativo y asociaciones público-privadas. Es especialista en estructuración y negociación de contratos complejos y en solución de controversias. Ha sido asesor de la alta dirección, jefe legal y gerente general en subsidiarias de empresas multinacionales, asociado en estudios de abogados y consultor del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y otras entidades y empresas, habiendo asesorado en temas de inversión pública e inversión privada en grandes proyectos de infraestructura y contratos públicos. Actualmente es consultor, cuenta con registro en el RNAOCE y es árbitro en controversias de obras, bienes y servicios en importantes centros de arbitraje en el Perú, por el cual nos acompaña hoy y le doy el pase para que pueda presentarse. Estimado doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Cencia. Agradezco a Ancawa la organización y por generar estos espacios que acercan, digamos, al público, a los operadores que están relacionados con la contratación pública, el arbitraje, con distintos especialistas, ¿no? Y sobre todo, en el caso particular, pues que se ha organizado en la ciudad de Cusco, ¿no? Como plataforma o sede, que es una ciudad que me parece realmente maravillosa. Me gustaría, por favor, doctor, pedirle que pueda proyectar la presentación. Claro que sí. Si podríamos pasar ya a la siguiente lámina. Ok, bueno. Como había comentado el doctor Cencia, el tema de hoy es perspectivas sobre la motivación de laudos arbitrales en la jurisprudencia peruana, ¿no? Hay un estudio elaborado por un centro de arbitraje de un gremio empresarial del año 2022, o sea, abarca un periodo de tiempo, en el que se estimó que el porcentaje de anulación o el porcentaje de éxito de los recursos de anulación presentados contra laudos arbitrales era del 18%, ¿no? Aparentemente bajo. Pero dentro de esos laudos anulados, el 85% de ese 18% tenía como causal de anulación los vicios de motivación. Eso significaba que se anulaba el laudo total o parcialmente por vicios de la motivación. De tal manera que esta exposición pues, tiene cierta importancia porque es un aporte en la mejora, en la elaboración de laudos. También ayuda, de hecho, a mitigar el riesgo de anulación de estos laudos por vicio de motivación, y con ello pues podemos ofrecer una mejor performance a las partes contratantes y finalmente ayudar a mantener la ventaja comparativa que tiene el arbitraje con relación a otros medios de solución de controversias como son los procesos judiciales, ¿no? Las actividades previas a esta exposición han sido la búsqueda de sentencias relevantes, una identificación de un set de 6 sentencias sobre debida motivación que no forman parte del estudio del centro de arbitraje de este gremio empresarial y que pueden ser útiles al momento tanto de elaborar los laudos como pues a la hora de presentar algún recurso de anulación, ya sea en controversias comerciales o controversias con contrataciones con el Estado. Como lo dije antes, la idea es ayudar a mantener las ventajas comparativas que tiene el arbitraje de celeridad y eficiencia con relación a otros medios de solución de controversias, ¿no? Sin dejar, obviamente, de manifestar pues, que cada vez más las sentencias de las salas comerciales están teniendo una gran incidencia en la forma como se conducen los arbitrajes
y de alguna medida quitando realmente la flexibilidad que nos caracteriza. Siguiente lámina, por favor, doctor. Ustedes saben que para llegar a un arbitraje, pues tiene que haber en un contrato o en un documento paralelo al contrato un convenio arbitral, ¿no? Y una vez que se activa la controversia, dependiendo si hay una cláusula escalonada en este convenio arbitral, es decir, que tenga una etapa de trato directo o de acuerdo a la cuantía, sea pues un arbitraje nacional o internacional, se presenta una solicitud arbitral, ¿no? Se presenta la solicitud arbitral entre el centro de arbitraje que ha sido pactado en el convenio arbitral o si no está pactado, pues a elección del demandante. Se contesta esta solicitud de arbitraje, se designan a los árbitros, se instala pues el tribunal y se fijan las reglas. Reglas que, por cierto, se debería cada vez darle más importancia a la etapa digamos, de su selección o de su acuerdo por parte de las partes y del árbitro, porque finalmente son las que terminan, eh, digamos, siendo el marco exclusivo y ad hoc para el arbitraje que tenemos enfrente, que también es una diferencia de los procesos judiciales. Cuando nosotros tenemos un proceso judicial, las partes se adaptan a las reglas que ya están establecidas en el marco legal. En cambio, cuando tenemos un arbitraje, hay cierta libertad para que sean las partes las que definan las propias reglas que van a someter o van a resolver la parte procedimental. Luego de esto, fijadas las reglas, se va a presentar una demanda, va a haber una contestación de demanda típicamente, se van a admitir las pruebas, se fijan los puntos controvertidos, hay una audiencia, alegatos y laudos. Si se dan cuenta, este es un trabajo intelectual muy, muy intenso, tanto por las partes, los asesores legales y por los árbitros. Y como concepto, el laudo pues debería ser definitivo e inapelable. Y si bien hay ciertos guidelines que nos pueden ofrecer la IVA para la redacción de laudos, o por ejemplo hay una Cámara de Comercio de la región de Bogotá que nos dice cómo redactar laudos, estos laudos sí pueden ser finalmente materia de cuestionamiento, ¿no? Primero, ante el tribunal arbitral, dándole la oportunidad para que rectifique, ¿no? Ya sea a través de los recursos post-laudo, que sea interpretación, anulación, integración. Y si a los ojos de la parte este cuestionamiento no ha sido superado, pues puede presentar un recurso de anulación ante el Poder Judicial, ¿no? Con lo cual es importante pues esta obligación de motivación, que dicho sea de paso, está regulada en la ley de arbitraje en el artículo 56, salvo que, ¿no?, por la propia naturaleza consensual, convencional del arbitraje, las partes se exoneren al tribunal arbitral de motivar el laudo. Algo que, dicho sea de paso, no lo he visto aún. Y bueno, otro caso en que no hay obligación, pues contiene una conciliación. Una causal de anulación de motivación es que es falta la decisión como en los hechos del caso, las que han sido mandadas por el árbitro. La valoración de esas pruebas que generan elementos de convicción en el tribunal para finalmente decidir en base a los hechos y argumentos jurídicos en uno o en otro sentido, ¿no? Y que se manifiesta de forma escrita, coherente entre lo considerándose y lo resuelto. Por lo tanto, la motivación debe ser suficiente, es decir, expresando las condiciones que han servido para dictar el fallo, tiene que ser razonada, es decir, observar la ponderación y concurrencia de todos los factores que justifican la adopción de la medida, y digamos completa, esto es, responder a cada una de las pretensiones planteadas por las partes. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia que ustedes pueden ver en pantalla, argumentó básicamente que toda resolución debe ser debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi, por la que se llega a tal o cual conclusión. Este derecho implica
que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de tal manera que los destinatarios, las partes, que son las que van a leer el laudo y a las que se les va a vincular con los efectos, puedan conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido u otro, ¿no? Y estén en la actitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. Siguiente lámina, por favor, doctor. Pero la idea de motivación realmente está presente en muchísimas de nuestras interacciones, por ejemplo, con la administración pública. Una antes, por favor, doctor. En la que se manifiestan, no, creo que es una antes, estamos avanzando. Deberíamos estar como en la 4. Derecho a la debida motivación, estándar bajo, debe ser el título, por favor, doctor. Lo que decía es que distintos operadores que adoptan decisiones en el marco de procedimientos administrativos que producen efectos legales deben realizar una debida motivación, ¿no? Y habrá estándares, ya sean altos o bajos. Y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en un caso del Tren de la Costa, no sé si realmente estamos viendo la lámina adecuada. Es, Doctor, sí creo que hubo un pequeño problema, pero indíqueme por favor para que pueda ir a la lámina adecuada. sí, es la tercera o la cuarta, es derecho a la debida motivación, caso Tren de la Costa, estándar bajo. Ese, ok. Okay. En este caso, pues el Tribunal Constitucional dijo que no se requería realizar una motivación tan rigurosa como en un proceso judicial en el caso de rechazo de iniciativas privadas. Un poco para explicarles qué es una iniciativa privada. O sea, nosotros como Estado o como, digamos, nación tenemos distintas formas de cubrir brecha de infraestructura, ¿no? Distintos mecanismos. Tenemos típicamente la contratación pública, tenemos la administración directa, tenemos las asociaciones público-privadas, ahora tenemos el gobierno a gobierno, las obras por impuestos, ¿no? Las asociaciones público-privadas son, digamos, la tercera generación de participación de inversión privada para cubrir y para cerrar brecha en infraestructura y servicios públicos. La primera fueron privatizaciones, la segunda fueron las concesiones y la tercera fueron las APPs, asociaciones público-privadas, ¿no? En las que se encarga al sector privado el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un activo del Estado de manera temporal, en base a una asignación de riesgos, ¿no? Para proveer un servicio o una infraestructura, puede ser un aeropuerto, una carretera, un puerto, ¿no? Y estas iniciativas se originan de dos tipos. Es el Estado el que decide qué hacer, ahí en ese caso se denomina iniciativa de origen estatal, o es el sector privado el que identifica la oportunidad de negocio. Y cuando identifica la oportunidad de negocio, presenta una iniciativa privada. ¿Qué particularidad tiene esta iniciativa privada? De acuerdo al marco normativo, tiene el carácter de petición de gracia. Eso significa que puede ser rechazada, ¿no? Por el Estado. En Proinversión, que es, digamos, el agente que recibe las iniciativas privadas de carácter nacional, rechazó la iniciativa del Tren de la Costa presentada por Acres y por General Electric, y debe motivar, no puedes simplemente ampararte en el carácter de petición de gracia, y obviamente no vas a tener que motivar de tal rigurosidad como una resolución judicial. Pero no hacerlo, ¿qué implica? Implica la arbitrariedad, y eso sí no está permitido. Siguiente lámina, por favor, doctor. Ahí tenemos el estándar bajo de motivación. De ahí podemos pasar a un estándar muchísimo más riguroso de motivación, que es el caso Yamoja, también resuelto ante el Tribunal Constitucional, que nos puso sobre la mesa una, digamos, explicación sobre 5 vicios de la motivación.
Como pueden ver en pantalla, el primero es inexistencia de motivación o motivación aparente, el segundo es motivación insuficiente, el tercero es falta de motivación interna del razonamiento, el cuarto, deficiencias en la motivación. Es el primero, inexistencia de motivación. No hay razones mínimas, ¿no? Realmente no hay ningún tipo de motivación que sustenten esa decisión porque no se responden a las alegaciones de las partes o porque básicamente se intenta dar un cumplimiento formal al mandato con frases, digamos, sin ningún sustento legal o sin ningún sustento fáctico, ¿no? Si bien las partes podrían permitir al tribunal, pues, que no haya una motivación en el laudo, como dije al inicio, no conozco un caso que esto haya sucedido y no he visto un reglamento de algún centro de arbitraje que lo permita. Segundo aviso de motivación, motivación insuficiente. En estos casos es cuando hay una motivación mínima, ¿no? Por las razones o hecho de derecho que fueron indispensables para asumir una decisión y que esta insuficiencia se ve a la luz de lo que se está decidiendo, ¿no? Esto igual no significa pues que tengamos que, como tribunal, responder a cada uno de los hechos planteados, ¿no? Sino a los más importantes o cruciales. Esto en algún momento ya lo había dicho el doctor Fernando Cantuares en un libro para el IPA. El tercero es falta de motivación interna, corrección lógica o único-ética, es cuando la conclusión es inválida a la luz de las premisas previamente narrativa, pues cuando el discurso realmente es incapaz o bien confuso de transmitir de modo coherente las razones por las cuales se decide en uno o en otro sentido. La cuarta, deficiencias en la motivación externa, de acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, se presenta en los casos complejos, ¿no? Y pone un ejemplo, un caso de indemnización por daños y perjuicios, en el que imaginemos que John Doe es el responsable del daño, se acredita que hay un daño, pero digamos, en el documento que contiene el fallo no se explica la vinculación entre este John Doe y el daño, ¿no? En estos casos estaríamos entre una deficiencia en la motivación externa, ¿no? Porque nos han confrontado o analizado pues, las premisas, validez fáctica o jurídica. Y finalmente la motivación sustancialmente incongruente, que básicamente está vinculada con el principio de congruencia procesal, que nos obliga pues a los que juzgan o a los árbitros a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones que han sido sometidas a su jurisdicción, ¿no? Sin omitir, alterar ni excederse en las peticiones que han sido formuladas. De tal manera pues que en este caso el incumplimiento va a ser total si el árbitro pues se desvía del debate, ya sea introduciendo nuevas alegaciones, nuevas pretensiones o omitiendo resolver alguna de ellas. Siguiente diapositiva. Ya para entrar en las tres sentencias de las salas comerciales que les he traído en pantalla, y en específico de la primera, me gustaría conversarles sobre el principio iura novit arbiter, ¿no? Del que no me voy a referir realmente sobre qué es lo que dice la doctrina sobre los resuelto la jurisprudencia de las salas comerciales. Las salas comerciales definitivamente no niegan el ejercicio de la atribución del iura novit arbiter, al contrario, la admiten, ¿no? Admiten este ejercicio. Pero previo a ello, pues hay que revisar qué es el principio iura novit curia, que es básicamente digamos, de donde nace, ¿no? Que está regulado en la legislación civil y que básicamente es presumir, ¿no? Que el juez resuelve el caso que tiene sometido a su conocimiento de acuerdo a derecho. Es un poder de deber del juzgador de conocer el derecho y de resolver conforme a este derecho, ¿no? Sin que obviamente eso implique una autorización para que invoque hechos que no han sido alegados por las partes, ¿no? En el caso que ven en pantalla, que se burró con Banco de la Nación, la sala comercial pues reconoce el principio iura novit curia
Dice que es un principio inherente a la función de juzgar en derecho y aplica en el mismo sentido para los árbitros, en la atribución del iura novit arbitrum, por lo que el tribunal arbitral no está absolutamente supeditado a las alegaciones jurídicas de las partes. Bueno, salvo claro que esas alegaciones jurídicas se refieren a calificación jurídica de hechos, ¿no? Que sustentan la posición jurídica de la parte en controversia, ya sea en la pretensión o en la contradicción, supone el tribunal al momento. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver algunos de los vicios de la motivación. El principio sería la incongruencia procesal. Este es un caso entre generadora de energía del Perú y mineros contratistas contra Siemens, ¿no? El proyecto de que trataba, Siemens había sido contratada para desarrollar un componente para un proyecto de una subestación eléctrica a favor de Saint-Gobain, que, digamos, tenía que en el sistema eléctrico interconectado nacional, previa presentación del estudio de operatividad, se presentaron algunos contratiempos en el desarrollo del proyecto, resolvieron el contrato a Siemens por aplicación máxima de penalidades. Por su lado, SINSAC estaba a cargo de las obras civiles. GEPSA se incorpora como parte no signataria en este caso, pues se le extendía el convenio arbitral, y como pueden ver, en la demanda arbitral, Siemens, en una de las pretensiones, en la quinta pretensión principal, solicita que SINSAC y GEPSA le paguen, acuérdense esto, solidariamente por los trabajos ejecutados y facturados. Y que si es infundada esta pretensión, ahí pone la pretensión subordinada, que le pague también solidariamente GEPSA y SINSAC por indemnización por daños y perjuicios. En los dos casos, el monto en reclamo es más o menos $1,500,000, ¿no? Las causales para la interposición de este recurso de anulación son la causal B y la causal D del artículo 63.1 de la ley de arbitraje. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En este caso, el tribunal, aplicando el iura novit arbiter, argumentó pues, que la obligación de pago no es solidaria, porque en los casos que hay extensión de los, digamos, de los convenios a partes no signatarias, la solidaridad, de acuerdo a la doctrina, tiene ciertos requisitos. Primero, pues, mala fe, vinculación por grupo económico, digamos, entre los demandados, y insolvencia de la parte signataria. Acuérdense que se había extendido el convenio a una parte no signataria en este caso. Entonces el tribunal dijo, como Siemens no había acreditado la insolvencia de la parte signataria, no corresponde, ¿no? Dictar una obligación de pago en solidaridad, con lo cual aplico otros dos artículos del Código Civil por tratarse de obligaciones divisibles y pido que el pago sea, o ordeno como tribunal, que el pago sea a través de una obligación mancomunada. Pero ¿cuál es lo particular? Cuando ven el laudo simple dice declarar fundada en parte por unanimidad la quinta pretensión, pero la pretensión decía, pues, solidaridad. Entonces, lo que hacen es pedir un recurso de interpretación, ¿no? Y en la resolución post-laudo, ahí es cuando se ordena que el pago sea mancomunado. Con lo cual, el recurso de anulación va, pues, también contra la resolución post-laudo. Siguiente lámina, por favor. Esta resolución post-laudo fue materia de cuestionamiento de recurso de anulación, y como pueden ver, también en pantalla, la sala comercial argumentó que corresponde a las partes, en el ejercicio de su derecho de acción y contradicción, definir cuáles son las pretensiones sobre las cuales ha de pronunciarse el órgano resolutor, ¿no? El ejercicio del iura novit curia o iura novit arbiter, en este caso, no puede implicar ni justificar un pronunciamiento incurso e incongruencia objetiva, es decir, que conlleve la modificación de los elementos objetivos de la demanda, petitum y causa petente.
Si el juzgador aplica una fattispecie legal diferente de manera oficiosa, esto es una causal no invocada, estaría alterando el objeto del proceso, prescindiendo de lo expresamente postulado por la parte demandante y lo discutido en el arbitraje, a ser contradictorio y sumiendo en indefensión a las partes. ¿Y qué es fattispecie, por si acaso? Fattispecie es la imagen del hecho, ¿no? Es la norma que describe un supuesto de hecho con elementos que la caractericen, así distintas situaciones de hecho pueden calzar en esa fattispecie, ¿no? Digamos, fattispecie de solidaridad, fattispecie de mancomunidad, para, digamos, en el caso que hemos conversado. Este es el carácter abstracto de la norma. En estos casos, al menos, pues, debe haber un contradictorio, ¿no? Darle a las partes la posibilidad de un contradictorio. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, y por ahí también se menciona en esa sentencia que es el petitum y causa petendi, ¿no? En el caso de Echevarría, hay una definición de lo que es petitum y causa petendi, que es la determinación clara y concreta de lo que se demanda en el caso del petitum, y la causa o la causa petendi es el conjunto de hechos que constituyen el fundamento de la demanda o de lo pedido, de lo que se deriva el sustento jurídico, ¿no? Conformada por hechos, de lo que obviamente las partes, disculpen, de los que el árbitro no se puede pues, desvincular ni exceder, de esos hechos que han sido legados por las partes, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué resolvió la sala, no? Finalmente. La sala resolvió que esta aplicación oficiosa que había hecho el tribunal, ¿no? Sobre, digamos, mancomunidad de la obligación, que no había sido invocado expresamente por la parte demandante, es una desvinculación. El tribunal se desenganchó de lo pretendido y desvió el debate. Las demandadas no pudieron ejercer su derecho de defensa estando en indefensión, finalmente. De tal manera que hubo una y afectación al contradictorio y derecho de defensa, y en este caso anulan por la causal B y dicen que carece de objeto aplicar la causal D, que es básicamente por algo que no ha sido sometido a jurisdicción de los árbitros, ¿no? Pero bueno, ahí sale una pregunta. El tribunal arbitral en ningún caso podría desviar el debate procesal y, por ejemplo, se advierte caducidad. Pues en este caso, en casos de caducidad, si el tribunal arbitral advierte caducidad y va a declarar de oficio la caducidad, pues esto no, definitivamente no es una afectación al principio de congruencia, tampoco es un pronunciamiento extra petita, o sea, si el demandado no lo puso sobre la mesa, además está autorizada por ley, ¿no? Sin embargo, también hay un caso en el que la sala dice que cuando se advierta caducidad, lo que se tiene que hacer es darle la oportunidad a las partes de que aleguen, ¿no? De lo contrario, también sería una afectación al debido proceso. Siguiente lámina, por favor, doctor. Vamos a ver otro vicio de motivación con casos. Esto es un vicio de motivación por incongruencia interna de la motivación. Este es un caso de Generadora de Energía del Perú y Constructores y Mineros. Ah, no, disculpen, este es es la misma sentencia, con otro supuesto. Ahí vamos a ver otro caso. Pero es la misma sentencia. ¿Se acuerdan la demanda, no? ¿Se acuerdan la demanda que Siemens había pedido pues que SimSAP y GEPSA le paguen solidariamente por los trabajos ejecutados y en su defecto, pues que sea por indemnización, ¿no? Más o menos $1,500,000. Ok, para resolver también esta pretensión, el tribunal arbitral había tenido a su consideración un peritaje. Ustedes ven en la columna derecha de la lámina los considerandos del laudo, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral sí había efectuado, o había considerado, mejor dicho, el cálculo que había efectuado un perito ofrecido por Siemens. Pericia que en los considerandos del laudo, o en parte de los considerandos del laudo, también el tribunal arbitral la estaba cuestionando, ¿no? Porque decía que esto se había limitado a una regla de tres simple, digamos algo subjetivo, ¿no?
Aunque luego el tribunal dice, a falta de mejor criterio, utilizo este cálculo ofrecido por el perito porque es el único sustento de las actividades que han sido ejecutadas por Siemens, y además las codemandadas no habían presentado pruebas para desacreditar ese cálculo. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué dijo, digamos, en este caso la sala? ¿No? La sala puso en evidencia pues, que el tribunal había manifestado expresamente sus reservas, ¿no?, acerca de la validez del cálculo que había propuesto la parte demandante, y aún así había resuelto fundada íntegramente la pretensión de la demanda. Tal manera que, tal como pueden ver, ¿no?, la sala evidencia pues, que que el tribunal determinó la controversia en base al cálculo efectuado por el perito de Siemens, pese a que el propio tribunal reconoce que dicho cálculo es subjetivo y que pueden efectuarse otros cálculos, ¿no?, y que el resultado puede ser mayor o menor, en función de lo cual el tribunal ensayó otros métodos de cálculo de esa valoración. Y ahí dice, por lo que aparece una contradicción interna en la motivación probatoria del razonamiento del resolutor, que por un lado descalifica el cálculo de Siemens, acuérdense que decía que eran tres, eh, eh, y demuestra otros métodos que arrojan montos diferentes. No obstante ello, termina por respaldar ese cálculo aproximado que efectuó el perito. De este de la motivación. De la, ahora sí, dice la motivación, que es la incongruencia. Si pasamos de Pesquera Exalmar y JMG Constructores Asociados. Ya, este fue un contrato a suma alzada del 2012 en el que doctor Cencia, en la lámina es vicio de motivación, incongruencia por exceso. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, ¿de qué trataba, digamos, el caso que se resuelve, ¿no? Este es un contrato a suma alzada eh, del 2012 en el que Pesquera Exalmar contrata a JMG Constructores para la construcción de obras civiles y obras metálicas para una construcción de una planta de congelados en Chincha, ¿no? Le resuelven el contrato a JMG. JMG presenta una demanda arbitral pues, contra Pesquera Exalmar para que se declare pues, la ineficacia de esta resolución de contrato, que se declare que la resolución de contrato es por incumplimiento de Exalmar y que se ordene Exalmar al pago de aproximadamente 2 millones de dólares, ¿no?, o lo que corresponda por enriquecimiento sin causa. Este caso fue un primer recurso de anulación y la sala dictó una sentencia declarando fundado el recurso de anulación y con ello la nulidad parcial del laudo. El tribunal arbitral emite un laudo complementario, que es el que pueden ver en pantalla en la parte de abajo. Y básicamente era porque el tribunal arbitral había examinado en su totalidad la procedencia pues, de este pedido de enriquecimiento sin causa, cuando solamente debía pronunciarse sobre las observaciones que el peritaje había conllevado, ¿no? Exalmar interpone el recurso de anulación contra este laudo complementario, ¿no?, alegando la causal D, ¿no?, que el tribunal ha resuelto sobre una materia no sometida a su decisión. Y siguiente lámina, por favor. Y en este caso, ¿qué dijo la sala? Okay. La sala manifiesta que al fallar extra petita, los árbitros estarían asumiendo una jurisdicción de las que carecen, porque no les ha sido delegada para resolver esos puntos, sino otros. La sala desarrolló que la incongruencia por exceso, es decir, que se ha resuelto respecto de algo que no se pidió, y que esta incongruencia debe ser apreciada con relación a lo debatido en el proceso, considerando especialmente lo alegado y discutido desde la demanda hasta la fijación de los puntos controvertidos y tomando en consideración la competencia del tribunal arbitral.
sea, ustedes saben que estas causales, digamos, de los incisos A, B, C y D del numeral o del artículo 63.1 de la ley de arbitraje, tiene pues que primero presentarse el cuestionamiento a través de los recursos post laudo, rectificación, interpretación, integración, exclusión ante el propio tribunal, y luego, pues, si los casos fueron desestimados, pueden eh, presentarse un recurso de anulación, ¿no? El, el doctor Julio Abad, al respecto, incluso manifiesta que esto incluso se relaciona con el principio de buena fe y litigio arbitral, pues, porque obliga realmente a la parte perdedora a denunciar en el momento uno hasta la decisión final. En el caso que pueden ver, no hay una anulación parcial ni total. Eh, siguiente lámina, por, siguiente lámina, por favor. Es vicio de motivación, motivación aparente. Aquí vamos a ver dos vicios de motivación en la misma sentencia, ¿ya? Este es el caso de una sentencia también de una sala comercial de fines de mayo pasado. Esta tiene 2 o 3 semanas, recién salida, que resuelve un recurso de anulación presentado por el gobierno regional San Martín. Ese es un proyecto de un saldo de obra de un hospital, entendería, en la región San Martín. Típicamente estos proyectos de saldo de obra son muy difíciles, ¿no? Porque hay un riesgo de infraestructura preexistente, son realmente retadores, ¿no? Pues si durante la ejecución de este proyecto se presentaron distintos eventos, ¿no? Climatológicos, paralización de obras, discusión sobre prestaciones adicionales, y el contratista resuelve el contrato. Eh, el contratista reclama 20 millones en, digamos, acumulando sus cuantías, ya sea por los trabajos ejecutados y por indemnización, y que se declare pues que fue el PEAM el que ha incumplido sus obligaciones, ¿no? Y se deje en efecto la resolución del contrato por parte de la entidad y se ratifique además la resolución de contrato que había realizado el consorcio, ¿no? Esas son típicas causas que las dos partes resuelven el contrato. El gobierno regional de San Martín presentó pues un recurso anulado por lo que, como pueden ver en pantalla, esta es información del laudo, ¿no? En la que el tribunal toma la información del perito, ¿no? Para determinar o para estimar la demanda sobre los retrasos, y manifiesta pues que al no haber sido refutado o no haber sido cuestionado por el gobierno regional de San Martín, adopta la posición parcial de lo que había dicho el perito, ¿no? Resolviendo, declarando, en este caso, fundada la demanda de indemnización por 70.000 soles, ¿no? ¿Qué dijo la sala? Siguiente lámina, por favor. Ok. La sala, pues, cuestiona que el tribunal haya valorado la pericia sin efectuar mayor análisis, ¿no? Pues solo ha señalado que el cálculo que se ha establecido en la pericia era correcto y además que la entidad no había objetado ni había restado valor a dicho medio probatorio, que en este caso es la pericia, ¿no? La sala manifestó que con este proceder el tribunal arbitral ha incurrido en una motivación aparente, ya que de dicha conclusión no se aprecia motivación ni razón específica que justifique por qué se decidió avalar la pericia presentada por el consorcio. No ha expresado las razones del por qué acoge las explicaciones y razonamientos de dicha pericia. No se señala si la utilidad prevista en dicha pericia, etc. Ahí la sala está haciendo un disclaimer, acto seguido, porque dice que no está cuestionando el valor probatorio, porque es una actividad exclusiva del tribunal arbitral, sino que está evidenciando que el tribunal no ha explicado mediante una decisión debidamente motivada las razones por las cuales
Dicho medio probatorio, la pericia le causó convicción más allá que esta valoración sea, digamos, positiva, negativa, sea finalmente incorrecta o incorrecta, correcta o incorrecta, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Gracias. Manifiesta la sala entonces que hubo una motivación aparente, que es no dar cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, o porque no responde a las alegaciones de las partes del proceso, eh, dado que se ha intentado dar digamos, cumplimiento formal al mandato parándose en frases sin sentido. La causa de mucha retención es el mismo caso, distinto vicio de motivación, esto es por pronunciamiento inhibitorio. Siguiente lámina, por favor, doctor. Ok. Lo que hay en pantalla son los considerandos del sexto laudo al sexto, del laudo al sexto punto controvertido, eh, sobre la demanda de indemnización de daños y perjuicios solicitada por el consorcio, ¿no? Por incumplimiento de la entidad que condujo pues a que la obra no se ejecute en el plazo y que finalmente el tribunal había, digamos, utilizado la pericia, ¿no? No sé si ustedes guían, creo que ahí está muy, muy chiquito. En el laudo, ya para concluir la siguiente lámina, por favor. El tribunal arbitral, digamos, en lo referido al daño reclamado en relación a los mayores gastos generales y la renovación de la carta fianza, pues manifestó que el consorcio no había presentado prueba alguna, ¿no?, de estos gastos en los que efectivamente habría incurrido por concepto de daño emergente, y que y el hecho de que no haya prueba, pues siendo daño emergente no hace que se cumpla con el presupuesto para el otorgamiento de la indemnización. Siguiente lámina, por favor. En relación con el daño, digamos, reclamado por los costos incurridos por el plazo de ejecución de la obra, manifestó que también falta medio probatorio, indicando que el consorcio puede realizar este reclamo en la etapa de liquidación de obras, ¿no? ¿Y cómo resuelve? Como ustedes ven en la columna derecha, resuelve declarando improcedente la quinta pretensión, o sea, relativa a la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Si recordamos así rapidito los considerandos de por qué el razonamiento o el considerandos del laudo, por qué el tribunal había dicho que pues declarar improcedente era por falta de prueba. ¿Y qué dijo la sala? Siguiente lámina, por favor. La sala resolvió, no, antes, un antes, por favor, doctor. Ahí está. La sala resolvió eh, la siguiente, por favor. Esa. esa. ¿Qué dijo la sala? ¿No? La sala resolvió que no se puede realizar un pronunciamiento inhibitorio o improcedencia, porque crea que no se acreditaron fehacientemente los fundamentos en los que se sustenta la pretensión o porque tiene dudas al respecto, ¿no? Que si estima que la parte demandante no ha acreditado su pretensión, deberá realmente desestimar de la demanda, o sea, declararla infundada. Y si está convencido de que se ha acreditado suficientemente la pretensión, deberá estimar. Y también manifiesta que no hay lugar pues a declarar excepcionalmente la improcedencia, ¿no? Es más, ¿no?, dice que al omitir este pronunciamiento de fondo, ¿no?, al resolver o fundada o infundada, en este caso más parecería infundada por la falta de pruebas, para la sala este extremo del laudo ha vulnerado
referencia del artículo 63.1 de la ley de arbitraje. Y siguiente lámina ya para hacer unas pequeñas conclusiones y reflexiones en el tiempo. Creo que sí podría que de esta exposición, básicamente que lo que ha hecho, como dije al inicio de pantalla, es una selección de casos y sentencias para que como árbitros o como partes tengamos en cuenta, ya sea para presentar un mejor caso o para los árbitros resolver, ¿no? En el caso del principio o el ejercicio de la atribución del iura novita arbiter, pues definitivamente activar el contradictorio. Sí, por lo menos activar el contradictorio, ¿no? Darle la oportunidad a las partes a la alegación. Cuando el tribunal arbitral advierta pues caducidad, darle oportunidad a las partes para una alegación. En el caso de que hay pericias que no han sido objetadas por la parte ya sea demandante o demandada, dependiendo si hay incluso reconvención, se tiene que establecer claramente los elementos de convicción que nos está generando esta pericia y hacer una exposición coherente y razonada pues, para resolver de una u otra forma. Aquí realmente está habiendo ya una gran incidencia de la sala en cómo se deben realizar los laudos, porque si son las partes las que, digamos, no manifiestan su disconformidad, en principio pues, esto bastaría para el árbitro en asumir pues, que la parte está conforme. Pero a criterio de la sala esto no es así. Con lo cual se debe igual valorar incluso las pruebas no objetadas o cuestionadas por las partes y hacer una motivación de por qué esa prueba nos ha generado elementos de convicción. En los casos de indemnización por daños y perjuicios, la falta de medios probatorios, pues, a criterio de la sala, no implica que se pueda declarar la improcedencia de la demanda, sino que si faltase un medio probatorio, entendería que lo que corresponde es desestimar la demanda. Queramos o no, hay cierta judicialización del arbitraje, se está quitando flexibilidad al arbitraje, y en este caso no solamente es poner la responsabilidad en el poder judicial, son las partes las que son las que presentan pues estos recursos a anulación. Espero que esta charla, en el tiempo exacto que me dieron, que eran 50, y el trabajo para llegar a ella, que ha sido, como dije, una selección y identificación de un set de 6 sentencias que pueden ser relevantes, sirva para sus respectivas controversias, y entiendo que la presentación va a ser compartida entre los asistentes por el Centro de Arbitraje Ancagua, a quien realmente Doctor, sí, perdón que no se haya escuchado bien, solo que estábamos teniendo un pequeño problema en cuanto a la conexión de su red, pero ahora ya le podemos escuchar Ah, mejor y nuevamente agradezco a usted por toda la ponencia que nos ha estado brindando el día de hoy. Agradezco también toda la capacidad que nos ha enseñado en esta ponencia. Asimismo, invitaría a todos los participantes en esta reunión de Zoom a que quizá puedan formular sus preguntas respectivas en cuanto a este tema mediante el chat de Zoom o levantando la mano. Mientras se espera que puedan realizar sus preguntas en todo caso, me gustaría hacer una pregunta, estimado doctor, para que así podamos esperar a las demás personas. Doctor, mi pregunta sería, eh, ¿se consideraría que el estándar de motivación de los laudos arbitrales debe ser tan estricto como el de las resoluciones judiciales? es que es una pregunta con truco, o sea, en principio no debería ser así. Cuando ve los
corrigiendo eso. Ahí, digamos, la sugerencia es realmente tratar de motivar de la forma más exhaustiva posible, por dos razones. Uno, porque le estamos dando a las partes que finalmente son, no son los clientes, pero son los usuarios, ¿no? Son los usuarios del servicio. Una reacción clara, coherente de por qué nosotros como árbitros estamos fallando en uno u otro sentido. Nosotros como árbitros no podemos hacer verdad que ya quiere al lector que Perfecto, doctor. Muchas gracias también por la pregunta y me gustaría hacerle una pregunta más para finalizar ya la reunión en vista de que no tenemos preguntas por el chat. La última pregunta sería, doctor, en base de toda su experiencia, ¿usted cree que la jurisprudencia peruana que nos ha expuesto en esta ponencia del día de hoy, en este webinar, proporciona una suficiente claridad y una guía de cómo poder tener o calificar la debida motivación en los laudos arbitrales? yo creo que ese es un aprendizaje continuo, porque o sea, no podríamos decir que las sentencias hasta hoy ya dijeron cómo se debe realizar una motivación, porque caso a caso va saliendo y las salas comerciales, lo que dije, cada vez tienen más incidencia, porque van analizando un caso y te van dando una nueva pauta. Por lo cual, la sugerencia es revisar las sentencias que van saliendo, porque queramos o no, o sea, queramos o no, hay incidencia de la sentencia en las salas comerciales en el arbitraje. Entonces hay que ir revisando para justamente evitar que los laudos sean anulados. Y no solo esto, pues, porque no queramos que las salas, digamos, ¿cómo decirlo? Las salas invadan el arbitraje, sino porque finalmente son las reglas de juego actualmente. Y si las reglas del juego permiten un recurso de anulación que cada vez se está ampliando más, pues hay que estar atento a cuáles son las reglas del juego, ¿no? Cómo se va actualizando el juego. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y asimismo le comento que hay una persona que está levantando la mano para que quizá pueda hacer una pregunta. Es el señor Elmer Medina, quizás si es que hay la oportunidad para que puedan encender su micrófono. Ujú. Sí, doctor, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Lo que no sé si le escuché bien, pero creo que dijo de que ningún centro ha visto de que permita que haya falta de motivación en su reglamento. ¿Es correcto? Sí, a lo mejor usted tiene conocimiento de uno en específico que sí permite en sus reglamentos que no se motive, ¿no? No, Yo lo más que que todo me había refiero, dicho, más que todo me refiero a que si el centro podría intervenir en ver, verificar si efectivamente los laudos están saliendo motivados. hay algunos reglamentos de unos centros en el que el consejo directivo hace una revisión de los laudos. Yo no estoy de acuerdo con el reglamento. Uno, la confianza que tienen las partes en los árbitros, y dos, pues se está, digamos, laudando, ¿no? Pero sí he visto algún reglamento que es el consejo directivo el que puede hacer una revisión antes del... Sí he visto esos reglamentos también. Realmente no sé si el de Ancagua tenga eso. Ahí me disculpo por no haber revisado esa parte específica de Ancagua. Pero de hecho la reviso y se lo comento por interno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias, señor Elmer Medina, por haber realizado dicha pregunta. Nuevamente, doctor, agradecemos desde el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas que haya tomado un espacio de su tiempo para poder compartirnos sobre este tema tan importante que nos ha dejado quizá con una continuidad de seguir buscando y aprendiendo más sobre todo este tema. Por lo personal, me ha dejado con esa
espina de seguir estudiando sobre ese tema. Muchas gracias, doctor. Le agradezco bastante, le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor para su futuro profesional. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias con todas las personas presentes, tanto en la reunión de Zoom como en las redes sociales que nos están siguiendo y están compartiendo con nosotros este webinar. Le agradezco, doctor. Muchísimas gracias, doctor Cencia, gracias a la organización Ancagua y gracias a los participantes pues, por haberse despertado un sábado después de haber jugado Perú y estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. Éxitos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias con todos. Nos vemos el siguiente sábado con el siguiente webinar. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.